nunca se habías hecho talleres en España. ¿Cómo fue antes de venir a Buenos Aires? Cuando yo estudié en la universidad, la verdad que allá no existía el taller. O sea, escritores querían talleres en su casa. Y cuando yo llegué aquí me parecía como medio raro, ¿no? Toda esa moda de los talleres, y pensaba, pero ¿cómo es eso? ¿Qué harán, no? ¿Cómo se aprenderá a escribir? Porque aparte yo estudié letras, estudié primero filología hispánica, después teoría literaria, entonces un poco lo que te enseñan en las facultades de teoría literaria es que, bueno, básicamente no se habla de escritura ni de literatura, nada más se habla de cosas muy áridas. Entonces todo el oficio de escritor es como algo como medio oculto, ¿no? De lo que no se termina de hablar y se teoriza alrededor de los libros, pero los escritores casi son despreciados, ¿no? Como, no hay que hablar de los escritores, hay que hablar de los textos. Así que bueno, para mí también era como raro todo lo que pasaba alrededor de los talleres de escritura. Y de hecho hice al principio una pequeña experiencia con otra escritora, con Ale Laurencich, muy breve, porque yo en ese momento acababa de ser madre, entonces me costaba como mucho congeniarlo todo. Y bueno, y después vino la experiencia con tu clínica, con tu taller de novela. Que bueno, por ahí hay que aclarar que la clínica era la primera vez que yo intentaba un experimento como ese, que era una clínica por invitación, es decir, no era que ponía un aviso en las redes sociales o algo así, sino que era gente que yo ya conocía, gente a la que yo ya había leído y pensaba que iban a funcionar como grupo, básicamente. No solo me interesaban los proyectos, y aparte habíamos hablado de tu novela. Es decir, yo no había leído todavía el texto en sí, pero habíamos hablado de tu western patagónico, ¿no? De la idea de escribir sobre Patagonia, que también era una gran decisión para alguien que es extranjera, ¿no? Lo que a mí más me preocupaba, igual me sigue preocupando, pero cuando empecé a escribir la novela en la que estoy trabajando ahora, era justamente ese mundo que estoy imaginando, bueno, pero ¿estará bien? O sea, sonará demasiado raro, porque yo soy al final, bueno, una catalana escribiendo sobre una especie de Tierra del Fuego imaginaria, donde suceden cosas que sí tienen que ver con algo de la historia argentina del siglo XIX, pero que son medio western, medio cuento de hadas macabro, es como una especie de no sé todavía qué va a surgir de eso. Pero tenía muchas dudas justamente por eso. Y lo que fue muy bueno fue la interacción, porque éramos pocos, todos con un proyecto de novela muy distintos, todos entre sí, pero que ya habíamos, como que teníamos mucha cosa, o al menos el proyecto más o menos avanzado en la idea. Entonces el intercambio fue como muy productivo, porque nos daba tiempo de leer, de escuchar al otro, de hacer devoluciones. Tus devoluciones eran como súper ajustadas en lo que estábamos haciendo y sobre todo como muy prácticas, en el sentido de, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla una trama y qué es lo mejor para tu trama, qué es lo más funcional a tu trama. En algunos casos fueron problemas de trama, por ahí a vos más te sirvió eso, pero en otros no, en otros había otro tipo de problemas. Y eso es lo que diferencia a una clínica de un taller. El taller se agota en la larga duración. El taller no es mi modalidad favorita, yo prefiero la clínica. Entonces pienso que eso es lo que vos te estás diciendo cuando decís que los comentarios eran muy prácticos. Sí, no solo eran prácticos, sino a mí me parecieron como casi todos sumamente atinados, todos, la verdad. Me acuerdo de hecho, Reinaldo, creo que fue la última sesión que hicimos, que yo había trabajado uno de los personajes masculinos, bueno, lo había puesto en una escena medio erótica. Es un personaje extraño, con una sexualidad medio rara, y él me dijo algo así como que estaba muy bueno, pero que no le cerraba el final desde lo verosímil que haría un hombre en esa situación. Y me encantó, porque son cosas que en casa, escribiendo, bueno, sí, te lo podés plantear o no, se te puede pasar por alto, pero la mirada del otro es como muy constructiva en ese sentido. Y a mí eso me recontra ayudó el comentario de este compañero, de ver, bueno, y incluso no solamente en esa escena, sino hacerme repensar el personaje en el resto de la novela, en las otras escenas que tenía escritas ya y en las escenas que voy a escribir, y armarlo desde ese punto de vista. Y eso fue muy bueno. ¿Y qué fue lo primero que leíste? Porque tampoco hablamos de eso, de las cosas que leías. Sí hablamos de Henry James y cosas que nos gustaban a las dos, pero digamos, tus primeras lecturas, las que vos pensás que más, por ahí no sé si influyeron, pero te determinaron que, no sé, te dieran ganas de escribir.
Yo creo que la primera escritora así seria, o que yo consideraba seria, ¿no? Cuando me puse a leer dije, ahora estoy leyendo literatura, fue Mercé Rodoreda. Y que es una escritora que me sigue gustando mucho y que sigo admirando mucho. Y creo que fue sí, me parece que era muy jovencita cuando leí su primera novela, no su primera, la primera novela que yo leí de ella. Y creo que fue ahí cuando dije, a mí esto capaz algún día me gustaría hacerlo. Sin demasiada convicción aún, ¿no? Como capaz algún día. Y bueno, y después me metí a estudiar filología y bueno. ¿Y mientras estudiabas, escribías? No, mientras estudiaba no. Te coartaron. Sí. La parte creativa. Sí, durante mucho tiempo estuve como muy convencida de la vida académica y que lo mío era la investigación y que yo tenía que ir por ahí. De hecho, me vine a la Argentina para terminar mi tesis doctoral sobre Macedonio Fernández. ¿Qué leías mientras estabas acá tratando de hacer la tesis sobre Macedonio? ¿Leías literatura de acá o leías literatura de otros lados? ¿Qué era? Porque bueno, te lanzaste a escribir en ese momento, entonces por ahí lo que estabas leyendo tenía, ¿no? Alguna influencia en esa decisión, por lo menos. Sí, nada más llegar me incursioné como en toda la literatura que se estaba haciendo en ese momento y leí muchísimo. Igual no sé si eso fue como tanto fue realmente el disparador de que yo me pusiera a escribir, o sea, son quizás como muy no difíciles. A nivel de la literatura, pero sí al nivel de ver que había jóvenes que estaban escribiendo y publicando. Sí me sorprendió quizás la cantidad de escritores que había acá, como que parecía que todo el mundo era escritor. Y quizás sí eso me animó. Las influencias a veces son difíciles de rastrear, ¿no? Los impulsos que te llevan a hacer determinadas cosas. No como influencia, pero viste cuando vos lees a un escritor y decís, wow, ojalá yo pudiera escribir así. Puede ser Henry James, puede ser cualquiera, no sé que lees un montón de norteamericana. Sí. Y bueno, sí, Flannery O'Connor me gusta mucho, Cormac McCarthy es también de hecho es uno de los escritores que más, creo, sobre todo sus obras más oscuras, ¿no? La carretera y No es país para, creo que se tradujo así en español, No es país para viejos. Y sí, ellos. Bueno, tienen que ver un poco con Quema y con lo que yo leí tuyo, ¿no? Creo que en la mirada es donde uno se reconoce. No es que uno vaya a tener una influencia de un escritor en el estilo, pero sí en ese interés por mirar o ver lo que los demás no ven, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que escribiste? Y unos cuentos bastante infames, muy malos, pero que no me sirvieron para desbloquearme de seguir con la tesis, porque la tesis quedó ahí abandonada, pero sí que me di cuenta que me gustaba mucho lo que estaba haciendo. No el producto que salía, sino la sensación de escribir. Me provocaba también mucha ansiedad, porque se jugaba el tema de, bueno, pero entonces esto lo estoy haciendo en serio, o sea, realmente voy a dejar eso que hice durante tantos años y estudié tanto para dedicarme a eso y tirarme al vacío, y si no soy buena, y si todo esto que estoy haciendo no vale nada. O sea, todas esas preguntas que uno se hace siempre, sí, claro. Que te acongojan al principio yo creo que cuando empiezas cualquier oficio, no sé, no creo que la escritura difiera de bueno, es uno que no tiene ninguna garantía, ¿no? Claro, sí. Ninguna garantía económica, por lo menos. Exactamente. Lo que pasa por ejemplo, con el trabajo académico, por ahí la devolución es más inmediata porque tenés un tutor que te va guiando y publicás en revistas académicas y vas a congresos y tenés como las palmaditas en la espalda de tus pares que todos se dedican como a temas como bastante áridos, ¿no? Dentro de la literatura y a veces bastante inútiles. Entonces todo se crea como una cosa además de colectividad. Con la literatura estás muy solo. Sí, de hecho hay que saber estar solo para escribir. Sí. ¿No? Y no me parece casual que el hecho de dejar a tu país haya detonado eso, ¿no? Porque es algo parecido a lo que a mí me pasó en Estados Unidos. Yo ya escribía, pero igual es un efecto muy particular esa distancia con el país natal. Bueno, y cuando empezaste a circular por Carne Argentina y esos ciclos con Quema, pero Quema todavía no era el texto que es ahora. ¿Qué fue pasando? ¿Cómo te sentiste? Y bueno, fue también una forma de testear un poquito lo que estaba haciendo. Y la verdad que me sentí sorprendentemente bien. Yo no soy una persona que me guste demasiado estar expuesta y soy bastante mala haciendo autobombo, pero en esos lugares, también porque la gente que los maneja es gente muy cálida y que me trataron muy bien, la verdad que me sentí muy a gusto leyendo. Y la devolución fue muy buena, no sé, empecé a ver que a la gente le gustaba lo que estaba haciendo y eso la verdad que es importante y te reconforta cuando ves que el otro
tiene una respuesta y que además la respuesta es positiva y que o se conmueve o resulta que, bueno, de alguna forma a lo mejor lo aterraba más que nada mis textos, pero de una forma también linda y positiva. Y eso estuvo bueno. Talleres sí, talleres no, a mí me parece un poco un debate que no existe, sobre todo después de haber hecho una maestría de escritores en Estados Unidos, donde hay tanta tradición de escritura creativa en las universidades. Me parece que Argentina durante mucho tiempo, y todavía es un poco así, tiende a metificar demasiado la idea del escritor, paradójicamente creando estos talleres que son talleres largos, en los que se genera una relación casi de dependencia maestro-discípulo. Ese tipo de talleres a mí no me gusta mucho. Me di cuenta que no me gusta ese lugar mítico del escritor. Prefiero por eso, no sé, dar un taller breve, como fue el taller al que vino Ariadna, que fue una clínica con gente que por diversos motivos yo ya conocía su escritura y conocía sobre todo su compromiso con la escritura, que eso es muy importante. Uno no invita a alguien a un taller porque escriba bien, porque no existe el escribir bien, sino porque siente cierta afinidad con ese compromiso que esa persona tiene todos los días con el lenguaje. Y eso se detecta cuando uno lee un texto, se detecta cuando a uno le envían una síntesis de un proyecto o una muestra de escritura, que es una de las formas de armar una clínica.